continuando con el video anterior, vamos a ingresar al tratamiento de la prenda flotante, que es aquella que recae sobre mercaderías y materias primas en general, pertenecientes a un establecimiento comercial o industrial, para asegurar el pago de obligaciones. Hay que tener en cuenta que este tipo de prenda afecta no solamente a las cosas originariamente prendadas y las que resulten, sino también a las que resulten de su transformación, tanto como a las que se adquieran para reemplazarlas. Por eso se llama flotante, porque flota de una garantía que flota de los bienes originalmente prendados a aquellas que sean producto de la transformación de esas mercaderías, o flota también a aquellas que se hayan adquirido para reemplazar a las mercaderías o cosas originalmente prendadas. Es decir que la ley autoriza al deudor a enajenar las mercaderías y materias primas, o bien a transformarlas o industrializarlas, siempre que guarde relación, obviamente, con la naturaleza y actividades específicas del establecimiento. Y todo ello sin autorización del acreedor. Esta es una de las grandes diferencias con la prenda fija. A su vez, a diferencia de la prenda fija, en la cual la inscripción debe hacerse en el registro del lugar donde se encuentran los bienes, en la prenda flotante la inscripción se hace en el registro que corresponde al domicilio del deudor. La ley también establece algunas disposiciones comunes a ambas clases. Por ejemplo, el artículo 17 establece que la inscripción de los contratos prendarios se hace en el registro de prenda, que funciona en las oficinas nacionales. Obviamente que el caso paradigmático que nosotros conocemos es el registro de los créditos prendarios, que funciona en los registros de la propiedad automotor, sin perjuicio de que para otro tipo de bienes, como por ejemplo maquinarias y ese tipo de elementos necesarios para el funcionamiento de un establecimiento, sobre todo industrial, hay registros específicos que también son dependientes del Registro Nacional de Créditos Prendarios. El registro de prenda o de créditos prendarios expide los certificados y proporciona informaciones a requerimiento judicial, de establecimientos bancarios, de escribanos públicos con registro y de quien compruebe un interés ante el encargado del mismo. Hay que tener presente a su vez que para que la inscripción del contrato produzca efecto respecto de terceros en forma retroactiva al momento de celebrarse el contrato, debe ser presentado la solicitud de inscripción dentro de las 24 horas de ser firmado. Pasado ese término, produce efecto desde que el contrato es presentado. ¿A favor de qué acreedores puede constituirse la prenda en general? El artículo 5 de la ley establece que la prenda con registro puede constituirse a favor de cualquier persona física o jurídica que tenga domicilio o no en el país. A su vez, respecto de la publicidad de esa inscripción, establece que dentro de las 24 horas de serle presentado el contrato, el encargado del registro debe hacerla y comunicarla en otro término igual y por carta certificada a los acreedores privilegiados, es decir, a acreedores anteriores a la garantía que se está inscribiendo. Una vez que se hace la inscripción, el encargado del registro deja constancia de ello en el contrato original, en el certificado de prenda que expida, con las formalidades que prescribe obviamente el decreto reglamentario. Hay que tener presente también que respecto del término de prescripción o del plazo de prescripción, el privilegio del acreedor prendario lo conserva, pero no más allá, respecto a la obligación principal, no más allá de los 5 años de contado desde la inscripción en el registro, al final de cuyo plazo, si no se reinscribe, prescribe la garantía prendaria. Es decir, la obligación principal puede durar más de 5 años, pero la garantía prendaria debe ser reinscrita a los fines de que continúe una vez vencidos los 5 años. En realidad, lo que circula no es el contrato en sí, sino que es el certificado prendario que expide el registro y que circula a través del endoso, porque es un título emitido a la orden. Este endoso también debe ser suscripto en el registro para producir efectos contra terceros. Cuando la ley habla de endoso, según el régimen establecido por el que era el Código de Comercio, se refiere al endoso previsto en el Decreto Ley 5965/63 de letra de cambio. No obstante, la ley habla del endoso
al ser un título representativo de un crédito, el certificado, que es el contrato prendario, puede perfectamente transmitirse por otros modos, por ejemplo, cesión, herencia, cesión del activo y pasivo en una sociedad, etc. Y como les decía, lo transmisible por endoso no es precisamente el contrato, sino el certificado que se expide por el registro prendario, que constituye un instrumento distinto del contrato cuando éste se celebra por escritura pública y que figura al dorso de él cuando ha sido redactado en los formularios oficiales. Hay una posibilidad de dividir la deuda, que está establecida en el artículo 10 del decreto reglamentario, que es la posibilidad de emitir pagarés prendarios respecto de un solo certificado prendario. Esto se hace generalmente para facilitar la negociabilidad del crédito. Estos documentos estos pagarés prendarios que deben ser inscriptos también, que dividen el crédito del certificado en la cantidad de pagarés que sean suscriptos, también deben ser inscriptos e intervenidos por el registro de créditos prendarios y deben ser relacionados con el certificado de prenda al que accedan y debe dejarse constancia en el certificado de prenda que se han expedido pagarés prendarios respecto de ese certificado. Por lo tanto, una vez que esos pagarés sean negociados por la vía del endoso también y circulen en el ámbito del comercio, ante el incumplimiento de ese pagaré prendario va a responder el certificado de deuda completo, es decir, hasta el monto del pagaré, pero van a responder los bienes prendados. Ahora ingresamos en el tema de la ejecución judicial de la prenda, el carácter del juicio, las defensas oponibles y demás. ¿Quiénes son los obligados al pago de la deuda solidariamente? El deudor prendario y todos los endosantes del certificado, es decir, todos aquellos que hayan endosado el certificado son solidariamente responsables por el pago de la deuda. Aquel que va a tener la legitimación va a ser el portador legitimado, que va a ser el último endosatario. Entonces, el artículo 26 establece que el certificado de prenda da acción ejecutiva para cobrar el crédito, intereses, gastos y costas. La acción ejecutiva y la venta de los bienes, dice la ley, se tramitarán por el procedimiento sumarísimo, verbal y actuado, y que no se requiere protesto previo ni reconocimiento de la firma del certificado ni de las convenciones conexas, lo cual es obvio porque es un instrumento público una vez que sale el certificado de la oficina inscriptora, que es el registro de créditos prendarios. Digamos que el procedimiento sumarísimo, verbal y actuado no se da en todas las jurisdicciones, sino que en la jurisdicción, al menos en la nuestra, el acreedor comparece y formula su demanda ejecutiva, para lo cual debe presentar, como es lógico, el certificado de prenda, que es el título ejecutivo en el cual se funda la acción. Para la procedencia de la acción no se requiere, como dijimos, que haya sido protestado ni que se reconozcan las firmas, y el juez, previo examen de admisibilidad del título, es decir, el examen de admisibilidad en el cual verifica que se den todas las condiciones necesarias para la admisibilidad de la demanda, libra mandamiento de embargo, de ejecución y embargo. Embargo que se notifica al encargado del registro y a su vez ordena el secuestro de los bienes prendados. También debemos decir que la intimación de pago no es una diligencia esencial. En el mismo mandamiento de embargo se cita de remate al deudor, notificándole que si no pone excepción legítima en el término de 3 días, que son perentorios, obviamente como todos los plazos procesales, se llevará adelante la ejecución y se ordenará la venta del bien prendado. Obviamente que las defensas son limitadas. El deudor prendario, que aparte recibe el secuestro del bien, tiene 3 días para oponer las defensas, que son muy acotadas. Las únicas excepciones admisibles son las siguientes: incompetencia de jurisdicción, falta de personería en el demandante o en el demandado o en su representante, renuncia del crédito del privilegio prendario por parte del acreedor, pago, caducidad de inscripción, nulidad del contrato de prenda, etc.
A su vez, establece la ley en el artículo 30 que las excepciones de los incisos 1, 5 y 6, es decir, incompetencia, caducidad y nulidad, deben resultar del contrato mismo, que la de los incisos 3 y 4, que son renuncia del crédito y pago, deben resultar de documentos emanados del acreedor y presentar el escrito aparte oponiendo las excepciones, por supuesto. En el caso de las excepciones admisibles, la jurisprudencia ha estimado que a todas estas excepciones que establece el artículo 30 debe adicionársele la excepción de inhabilidad de título, en el sentido de que el fundamento de la admisión que no figura en la enumeración del artículo 30 de inhabilidad de título hace a el derecho de defensa del ejecutado, porque tranquilamente podría tratarse de un título que resulte inhábil y que tranquilamente pueda ser nervado por parte del ejecutado, y que al no contar con esa excepción en la enumeración del artículo 30 vería injustamente e ilegítimamente ejecutada la garantía. A su vez, las excepciones que no se funden en estas causas o excepciones invocadas deben ser desestimadas de inmediato, sin perjuicio de que, obviamente, como en todo juicio ejecutivo, exista una acción ordinaria que pueda ejercer el demandado en un determinado plazo, que normalmente es de 4 meses en nuestro código. El juez debe resolver las excepciones dentro del término de 3 días, en principio, haciendo lugar a ellas y rechazando la ejecución, o desestimándolas y mandando llevar adelante la ejecución. En su caso, va a ordenar la venta de los bienes en la forma establecida en el artículo 29. El artículo 30A. La resolución del juez es apelable dentro del término de 2 días en relación y al solo efecto devolutivo, es decir, esto significa que el acreedor puede, en tanto en el interín que se ventila en la Cámara el recurso de apelación, puede proceder o continuar con la subasta del bien prendado, sin perjuicio de luego pagar los daños y perjuicios en el caso de que la Cámara revocare la sentencia del juez de primera instancia. Respecto de la venta de la cosa prendada y su publicidad, el artículo 31 establece que la subasta de los bienes se anuncia con 10 días de anticipación, mediante un edicto que se publica 3 veces. Cuando en el contrato no se haya convenido que el acreedor tiene la facultad de proponer a la persona que realizará la subasta, el juez debe designar un rematador, lo cual es bastante común. Y para la designación se preferirá lo que esté domiciliado en el lugar donde se realiza la subasta o en las cercanías. La base de la venta, es decir, la base de la subasta, será el importe del crédito garantizado con la prenda. A diferencia de lo que sucede actualmente con la prenda común, el artículo 36 establece la prohibición del pacto comisorio, es decir, que es nula toda convención establecida en el contrato prendario que permita al acreedor apropiarse de la cosa prendada fuera del remate judicial, o que importe renuncia del deudor a los trámites de la ejecución en caso de falta de pago. Acá vemos cómo hay una diferencia sustancial con el nuevo régimen del Código Civil y Comercial, que sí permite la autoadjudicación del bien por parte del acreedor conforme las disposiciones que establece, las opciones que nos da el Código Civil y Comercial y que comentábamos en videos anteriores. El privilegio del acreedor prendario: el acreedor prendario goza de un privilegio especial en caso de concurso o quiebra del deudor. Ello le permite cobrarse sobre el producido del bien prendado con anterioridad a todos los demás acreedores, salvo aquellos llamados gastos de conservación y justicia, previstos en el artículo 240 de la Ley de Concursos y Quiebra, que tiene que ver con honorarios, gastos de justicia, honorarios de abogados y del síndico. Además, acorde a lo establece la Ley de Concurso y Quiebra 24.522 en el artículo 209, los acreedores titulares de crédito con garantía real, como en el caso de la prenda con registro, pueden requerir la venta a que se refiere el artículo 126, segunda parte, mediante la petición en el concurso que tramita por expediente separado. Con vista al síndico, se examina el instrumento con que se deduce la petición y se ordena la subasta de los bienes objeto de la garantía. Es decir, que se permite la formación de un concurso especial dentro del proceso de concurso preventivo a los fines de liquidar en forma previa a la liquidación de la masa, a la liquidación de la quiebra,
a liquidar en forma previa el bien objeto de prenda con registro. Por último, tenemos el régimen especial a favor de determinados acreedores. El artículo 39 de la ley establece que cuando el acreedor sea el Estado, sus reparticiones autárquicas, un banco, una entidad financiera autorizada por el Banco Central de la República Argentina o una institución bancaria o financiera de carácter internacional, ante la presentación del certificado prendario, el juez ordenará el secuestro de los bienes y su entrega al acreedor sin que el deudor pueda promover recurso alguno. El acreedor, posteriormente, una vez que se haga del bien, puede proceder a la venta de los objetos prendados, dice la ley, en la forma prevista en el artículo 585 del Código de Comercio, que no es otra que la subasta extrajudicial, es decir, la mera publicación de edictos por 10 días y luego se realiza la subasta judicial de los bienes. Sin perjuicio de que el deudor puede deducir juicio ordinario los derechos que tenga para reclamar al acreedor. Este artículo en realidad consagra un beneficio para algunos acreedores que ofrecen alguna garantía de solvencia y seriedad y equipara de alguna forma a la prenda con registro a la prenda común, por lo menos a la prenda común legislada en el Código de Comercio, derogado, que nos lleva a la venta extrajudicial de los bienes pignorados, dejando a salvo obviamente el derecho del deudor para que éste ejerza en juicio ordinario los daños que eventualmente una ejecución ilegítima le pudiera provocar. Este artículo ha sido cuestionado en su constitucionalidad en razón de que la ley de alguna forma cercena al deudor la posibilidad de interponer recurso alguno contra la decisión judicial de obtener el secuestro a petición del ejecutante, lo cual afectaría el derecho de defensa en juicio consagrado por la Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque el privilegio que tienen este tipo de acreedores es que no deben iniciar una ejecución prendaria, sino que la única parte judicial es solicitar al juez el secuestro del bien ante la presentación del certificado prendario. El juez accede al secuestro del bien y luego lo ejecutan extrajudicialmente. Pero ese secuestro, esa orden de secuestro, no está sujeta a recurso alguno, porque la ley dice claramente sin lugar a recurso alguno por parte del ejecutado, de manera tal que desde ese punto de vista se cuestiona su constitucionalidad porque de alguna manera se está afectando su derecho de defensa en juicio, lo cual es una garantía consagrada por la Constitución Nacional.